Diputado Ricardo Rodríguez, si ya se autorizó en 2013 un plazo para pagar la deuda, ¿por qué ahora a 2 años y fracción, casi 3 años, se quiere renegociar nuevo plazo? A ver, voy a intentar explicarlo un poquito mejor. En 2013, cuando nosotros le autorizamos al gobernador a hacer esta reestructuración de la deuda, tenía un plazo de vencimiento en promedio de 14 años. Hoy en día, en 2015, esa deuda tiene un plazo promedio de vencimiento de 12 años. Con la autorización que les hicimos en 2013, ¿renegociaron? Sí, renegociaron todos los créditos. Entendemos que no todos lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, sabemos que sí lo hicieron porque precisamente gracias a esa autorización y a la reestructuración, tuvieron la posibilidad de que las distintas calificadoras les dieran mejores calificaciones para la deuda pública aquí en Jalisco. Lo que nos han dicho es que no aprovecharon para reestructurar todas las deudas precisamente porque estaban pensando en algún planteamiento como el que nos hacen hoy, que les autorizáramos no solamente reestructurar condiciones, tasas, sino que también les autorizáramos renegociar los plazos y que se pudieran ir de estos 12 años promedio que tienen para pagar la deuda hasta 25 años según la Comisión de Hacienda o en un plazo no definido según la propia propuesta que nos hizo llegar el gobernador. Te preguntan, mira, ¿para qué sería destinado el crédito? Juan Manuel te dice, a ver, yo quiero saber si la deuda que se está renegociando en un momento dado va a ser, por ejemplo, para infraestructura, o si aplazar la realización de infraestructura tiene que ver con que no se autoricen nuevos créditos. No, a ver, quiero ser muy claro. Esta reestructuración, nosotros tenemos en Jalisco una ley de deuda pública, la cual dice que todo crédito que se realice tiene que ser para infraestructura. No puede haber dinero conseguido vía crédito para gasto corriente, gasto de personal, es decir, para eso la ley dice que está prohibido. Hay gobiernos que al final de cuentas no le hacen caso a la ley, pero esa es otra historia, no. Aquí lo que se está haciendo es una reestructuración de lo que ya se debe. Nos está diciendo el gobierno del estado que pretende reestructurar 14,000 millones, lo que pretenden es que esos 14,000 millones, en lugar de que se paguen en 12 años, se puedan pagar hasta en 25 años, aunque eso implique pagar muchos más intereses, precisamente por ampliar el plazo independientemente de que la tasa se pueda reducir. ¿Cuánto es la tasa actual? Depende de los créditos. En esos créditos que quieren renegociar, lo que nos decía el secretario de Administración, Planeación y Finanzas es que tienen créditos al TIE más 1.2, más 1.3%, y que con las condiciones del mercado actual podrían estar consiguiendo tasas de TIE más 0.8, 0.9, dependiendo de la institución con quien lo pudieran lograr, que se estarían enfocando seguramente a la banca de desarrollo, a Banobras y demás. Pero miren, aquí hay otra duda que nos genera a nosotros la posibilidad de autorizarle esta reestructuración de la deuda al gobierno del estado, y nos genera la duda porque en la iniciativa el gobernador no es claro de exactamente qué pretende hacer con los temas de la deuda. ¿Cuál es la duda que nos genera? Hoy en día el gobierno del estado en el presupuesto de egresos tiene autorizados 1,783 millones de pesos para pagar deuda, capital e intereses. La pregunta es, si nosotros le autorizamos reestructurar la deuda a mitad de año, seguramente a estas alturas ya tienen platicado con distintas instituciones estas reestructuras, y se manda de 12 a 25 años para pagar. Y además, por ejemplo, le podrían meter temas como estas figuras que existen de plazos de gracia, de que los primeros 3 años nomás te pago interés y a partir del 4º año ya te pago interés y capital. Lo que esto quiere decir en números es que de los 1,783 millones de pesos, a lo mejor les estarían sobrando al año 800, 1,000 millones de pesos, dependiendo cómo es que hicieran esta reestructura. La pregunta es, ¿qué harían con el sobrante? ¿Hacia dónde lo mandarían? Y ahí entonces nos deja a la especulación en muchos sentidos. Uno de ellos, y el más preocupante, es el siguiente. El gobierno del estado, en esta reestructura del presupuesto, nos tendría que decir, miren,
como voy a renegociar el crédito y me pueden sobrar hasta 1,000 millones, pues los 1,000 millones mándenlos a infraestructura. Nos podría pedir esa autorización y lo haríamos. Como no nos dice nada, nos preocupa que en un par de meses, por ejemplo, pudiera llegar el gobierno del estado y decir, miren, Jalisco tiene un excelente manejo de deuda pública. La tenemos a 25 años, estamos pagando al año 800 millones de pesos, pero ¿qué creen? En el presupuesto tenemos 1,783, es decir, tenemos 1,000 millones que nos sobran para dedicarle al pago de deuda al año. Entonces, ¿para qué nos alcanzan esos 1,000 millones en el presupuesto? Pues nos alcanzan para endeudarnos con otros 15,000 o 20,000 millones de pesos. Esa es una especulación obvia que nos hace, a la que nos lleva la propuesta del Ejecutivo, precisamente porque el Ejecutivo no es claro en qué pretende hacer con su deuda pública. Pero a ver, Ricardo, la cuestión está en que tú hablas de una renegociación de 14,000 millones de pesos. Dinos a cuánto asciende la deuda total del gobierno del estado. La deuda anda en 20, ahorita les doy el dato exacto, pero más o menos 23,000 millones de pesos es lo que anda la deuda del gobierno del estado, y los créditos que quieren renegociar es por 14,000 millones de pesos, y el argumento que dan es que la diferencia entre los 14,000 y la deuda que hay en día, que esa sí aprovecharon ya para reestructurarla con la autorización del Congreso de diciembre del 2013, y que esta de 14,000 millones de pesos es la que quieren meterse a reestructurar, precisamente porque están pensando en ampliar plazos. Hay una cuestión. Ustedes están a punto de terminar, diputado. ¿Por qué la prisa y por qué no dejarle la renegociación al nuevo Congreso que comenzará el 1 de noviembre? Miren, esa es una buena pregunta. Al final de cuentas entendemos que el gobierno del estado no puede frenar su dinámica en función de los cambios que se realicen en el poder legislativo, pero la realidad es de que a esta legislatura nos quedan menos de 3 meses de trabajo. La realidad es de que hay diputados prácticamente nuevos en la legislatura, porque algunos ya se han estado pidiendo licencia para algunas otras funciones que van a estar realizando, y creo que lo que más valdría es que una propuesta de esta naturaleza se hubiera analizado con los nuevos legisladores, y sobre todo más de cara al año 2016. Es decir, yo no veo por qué la prisa, la urgencia, la necesidad de hacer planteamientos de esta naturaleza cuando prácticamente viene a finalizar un año. La discusión del presupuesto de egresos, precisamente en el Congreso del Estado, empezará en un par de meses, y ahí es en donde se debería empezar a discutir qué se quiere hacer desde el punto de vista de las finanzas públicas de cara al año 2016, y ahí podría haber una discusión seria, profunda, con un diálogo directo, franco con el gobierno del Estado, y en donde poniendo las razones de Estado por delante, se pudiera decidir qué hacemos en temas como este, de que si la deuda pública la queremos dejar como está, y pagar lo que nos corresponde por haber estado haciendo goce de las obras que se hicieron en el pasado con estas deudas que se contrajeron, o queremos agarrarlas y patearlas prácticamente para la próxima generación. El que lo estén haciendo en esta legislatura, pues parece que traen urgencia de aprovechar las dinámicas que ha tenido esta 60 legislatura, para que aquí, en donde de repente se le ha facilitado un poco al gobierno del Estado con algunas fracciones parlamentarias que le aprueben todo lo que se presenta, pues a lo mejor en esa dinámica es en la que están. Ricardo, pero a ver, aquí entre nos, dinos cuál es el estado de ánimo, cuál es la actitud de las bancadas que integran en este momento la 60 legislatura. Por ejemplo, bueno, la tuya ya nos estás diciendo, pero por ejemplo, el PAN, el PRI, en fin, ¿cómo están manejando el asunto? Hay un buen ejemplo de cómo está la situación. Tuvimos Comisión de Hacienda hace una semana. En la Comisión de Hacienda hubo una discusión solamente por parte de los diputados de Movimiento Ciudadano. Fuimos nosotros quienes pusimos las dudas, hicimos planteamientos concretos y demás. La fracción del Partido Acción Nacional sí hizo algunos planteamientos ahí en la Comisión de Hacienda. Al final de cuentas, esto fue aprobado en la comisión con los votos del PRI y del Partido Verde, que vienen funcionando conjuntamente toda la legislatura. Movimiento Ciudadano se abstuvo.
el PAN se abstuvo y el PRD no estuvo presente en esa comisión. Entendemos que también trae muchas dudas sobre el tema, precisamente porque el PRI, si bien en la Comisión de Hacienda tiene mayoría y ellos solos lo pueden sacar como lo hicieron, la realidad es de que ya en el Pleno el PRI necesariamente requiere el apoyo de alguna de las otras fracciones parlamentarias, por lo menos del PAN o de Movimiento Ciudadano, para poder llegar a la mayoría que se requiere para esta aprobación. El que no lo hayan subido a la sesión en la semana pasada es una muestra, por un lado, de que no cuenta todavía con el respaldo de las fracciones parlamentarias. En el caso de Movimiento Ciudadano hemos dicho que no estaríamos a favor en las condiciones en que estaba planteado este dictamen, y entenderíamos que el PAN se mantiene como en la comisión, no listos para votar a favor. Pero también nos abre otra ventana, y esa ventana es que quizás hay conciencia de parte del gobierno del Estado y de su fracción, el PRI, en el Congreso del Estado, de que nos tenemos que meter a una dinámica de discusión profunda sobre la propuesta y en todo caso de disposición para hacer algunas modificaciones. Porque, Marcos, estos son algunos de los temas, o este es un tema específico que trae la propuesta del gobernador. Trae otra serie de conceptos que nosotros hemos señalado que por un lado requerimos información o por otro lado debería haber modificaciones claras para que pudiera ser aprobado. Es decir, si bien el tema de la deuda pública es un tema que nos preocupa en la propuesta del gobernador, no es solamente ese cambio el que nos está solicitando cambios de partidas, nos está solicitando nuevos artículos, nos está solicitando regular organismos públicos descentralizados a través del presupuesto de egresos, que a nosotros se nos hace una barbaridad desde el punto de vista jurídico, y ese tipo de cuestiones los hemos puesto sobre la mesa, y lo que nosotros esperaríamos como Movimiento Ciudadano es que en esta disposición que aparentemente hay, pudiéramos discutir el tema, y en función de la información que nos den, de que nos aclaren los temas, de que se dé un diálogo claro, franco, abierto, no solamente con nosotros, sino de cara a la sociedad, pues ver la posibilidad de que los pudiéramos apoyar. Vamos escuchando al diputado Ricardo Rodríguez para que nos diga cuáles son concretamente esas otras peticiones. Pero antes, Rodolfo García dice, oigan, si ya está contratada la deuda, si ya está presupuestada, si ya están las partidas concretas, pues que se paguen en los plazos establecidos y que el gobierno del estado pues se abroche el cinturón como todos los demás. Eso es lo que nos comenta Rodolfo García. Voy a escuchar después de una pausa al diputado Rodríguez para que nos diga qué peticiones concretas le está haciendo el gobierno del estado para modificar el presupuesto. Pausa.